Y bueno, tenemos ya aquí con nosotros a nuestra amada hermana Julieta de la Cruz Alor, que viene a darnos un testimonio más de su vida. Porque ya, un testimonio más porque ya habías venido antes, ¿no? Así es, apóstol. Pero bueno, esto es también un testimonio tremendo. Sí. Así que Julieta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí y querer compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Así es, muchas gracias. Yo, la verdad, tengo más de 10 años en Maranata y he recibido muchas bendiciones. Pero lo que le quiero compartir hoy es que verdaderamente Dios hace esos milagros. Y aunque uno ya esté en las cosas de Dios, a veces uno vive con ese, digamos, conformismo, ¿no? De que llego a la iglesia y esto. Pero pasan cosas para que tú vuelvas nuevamente a tener un avivamiento y vuelvas a entender que Dios está contigo. Así es. Y Julietita, recordando, ¿cómo fue que tú llegaste a Maranata? Bueno, yo escuché los programas a través de la radio, de radio. Yo ahí empecé. De hecho, mi esposo fue el que me dijo, ¿así? Porque él es un compañero de donde él trabajaba. Le dijo, ¿sabes qué? Pasan unos programas de evangélicos. Entonces, esa persona le habló a mi esposo, pero no era el programa de Maranata, sino era uno que comenzaba a las 8 de la mañana y Maranata comenzaba a las 7. A las 7. Entonces, le dijo, ¿sabes qué? Escúchalos, son muy buenos. Entonces mi esposo fue y me lo dijo. Dice, ¿sabes qué? Me dijeron esto y eso, pero yo no puedo, yo no, dice, mejor tú. Entonces yo, para no dormirme y escuchar el programa, lo puse antes, sí, en la radio. Y ahí fue donde yo le escuché al apóstol. Y me empezó a gustar mucho, me impactó mucho la predicación de él y ahí fue donde empecé yo a escuchar los programas. Así es. Entonces, tú eras, digamos, muy feliz con el Señor, con tu esposo, tus hijos, sí, y hasta ahí todo iba muy bien. Muy bien. Salvo que él no quería mucho del Señor. No. Sí. Y bueno, cuenta entonces, ¿qué pasó? Sí, de ahí ya mi esposo enfermó, una enfermedad grave, y ya los doctores habían dicho que él iba a morir. Entonces, como yo escuchaba los programas y se me quedó grabado en mi corazón una palabra que el apóstol siempre decía, Jesucristo es la solución. Así es. Entonces yo me apegué a esa palabra y dije, no, yo voy a Maranata, voy a ir a la iglesia. Por primera vez yo nunca había pisado la iglesia y fui. Y ya ahí me empecé, pero ahí le pedí mucho al Señor que sanara a mi esposo. Así es. Que lo sanara. Y si Él levantaba a mi esposo de donde estaba, de esa cama. Cama de muerte. De muerte ya. Entonces yo le dije, te voy a servir. Hice ese compromiso con el Señor. Ahora bien, tu esposo realmente tenía una sentencia de muerte porque sus riñones dejaron de funcionar. De funcionar. Y realmente una persona cuando ya está con el problema renal, ya no ¿sí? O sea, tienen a fuerza que hacerle un trasplante o que el Señor lo sane para que pueda vivir, ¿no? Sí. Y en estos casos, bueno, lo más que se usan son los trasplantes. Y cuando él estaba ya, como todo se desarrolló muy rápido, cuando ya estaba a punto de morir, y que nadie de su familia le daba un riñón. Tú decidiste darle un riñón a tu esposo. Yo decidí darle y ahí fue donde Jesús hizo el milagro. Sí, porque realmente no sabían si eran compatibles. Digamos, compatibles, nada más. Y es más, ni era de su familia. Fíjate. Para llevar la misma sangre. Tremendo. Pero, ahí hizo el Señor el milagro. Un milagro muy fuerte, porque yo lo pude ver, porque el doctor decía, la operación, señora, salió exactamente a como se tenía planeado en los papeles, porque a veces uno planea, no todo, pero la cosa es a la hora de la extracción del riñón tuyo al de él. Y salió perfecto, o sea, ninguna falla. Y ya, rapidísimo nos recuperamos. Yo me recuperé al 5º día. Fíjate, rápido, y él se recuperó al 8º día. Sí. Como fue en México, a mí me mandaron en el avión en el 5º día y a él hasta el 8º día. Pero yo ya me levantaba, yo ya caminaba, ya. ¿Verdad? Fue así, fue momentáneo, fue muy rápido.
Y ya de ahí y ya entonces fue, Dios le concedió la vida a él, ¿no? la vida 10 años más. 10 años Sí. más. Y yo ya ahí fue donde yo ya me entregué de lleno al Señor, me bauticé en la iglesia. En ese mismo año nos operaron en el 2007, en mayo yo me bauticé en diciembre, y ahí fue donde yo le dije, Señor, aquí estoy, toma mi vida y haz conmigo lo que quieras. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar en la iglesia Maranata, ya empecé de lleno. Pero ya después, lamentablemente, 10 años después de eso ya empezó mi esposo nuevamente. 2-3 meses antes él de morir, el Señor me mandaba mucho a orar por mi esposo. Pero yo, no es que yo lo quisiera. Pero él tenía algún padecimiento. No, lo que pasa es que él se descuidó en la dieta. Y ya cuando fue al doctor le dijo, sabes que tienes que bajar de peso, tienes muchísimo peso. Entonces le prohibió totalmente la carne, se la quitó. Le dijo, sabes que hasta aquí. Pero ya pues él estaba acostumbrado. No, y porque empezó para a adelgazar. dejar de comer carne. Tremendo. Y él empezó a adelgazar. Y le dijo al doctor, es por tu bien, es por tu bien. Entonces ya ahí fue cuando tuvo un problema. Nosotros, pues para mí lo que les voy a... es algo fuerte porque él murió. Sí, hombre, y tú no te lo esperabas. Y yo no me lo esperaba, por eso fue mi impacto grande. Porque yo no me lo esperaba. Que él se iba a morir. No, nunca. Sí, él estaba bien. Nosotros ya estábamos platicando, ahora sí que en familia. Estábamos en la sala, él estaba en medio, yo estaba aquí, así como estoy aquí, y mi hijo, el otro, estaba allá. Y entonces vino mi hijo, el mayor, vino de la militar, él estaba haciendo su servicio, sí. Mi hijo mayor, y vino y empezó a abrazarlo por esta parte de atrás. Él estaba así, y le dice, papá, dice, te pido perdón, papito, por todo lo que te he hecho, dice. Ajá, sí le dio tiempo al niño. Pero ya él no nos contestó, nada más nos volvió a ver y dice, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, papito, yo nunca te lo he dicho, pero hoy te lo quiero decir. Dice, yo te amo mucho, papá. Entonces ya en eso, mi hijo se voltea para sentarse al lado de nosotros, cuando me dice, mamá, dice, mi papá tiene algo. Le digo, algo, pero si estaba bien, ¿no? Dice, y entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy por un doctor, y como ahí cerca hay un doctor, dice, yo voy, mamá, y sí, yo ya cuando lo toqué, le digo, háblame, contéstame, ya él ya no me hablaba. Ya no me hablaba ni me contestaba. ¿Y estaba bien en un instante? Bien en un y en otro instante ya estaba. Ajá, y ya fue el doctor, vino el doctor, no tardó mi hijo ni 8 minutos quizás, y vino, y ya cuando llegó el doctor, dice, no, señora, su esposo ha muerto. ¿Tanto así? Ay, no, yo en ese momento perdí la noción de todo, yo como que me bloqueé. Entonces, ya fue cuando el doctor nos dijo, ¿sabe qué, señora? Dice, les voy a pedir un favor, dice, ustedes son la familia y ustedes son los que van a dar aviso. Dice, van a tratar de consolarse cuando menos un rato, porque ¿cómo va a saber la familia de ustedes? Y sí, ya como que reaccioné y empecé a hablar por teléfono y ya empecé. Pero eso a mí fue algo duro, muy difícil, por eso yo vine a dar mi testimonio. Sí, porque realmente habías dado el riñón a tu esposo, sí. Casi en riesgo tu vida, y pues los dos estaban caminando juntos. Ahora siempre fue un esposo que siempre fue muy detallista sí, contigo, conmigo, ¿no? Con mis hijos, o sea nosotros no teníamos problema. Él siempre fue en la casa, fue lo mejor, fue un papá que venía, quería mucho a sus hijos, a mí también me dio siempre mi lugar como esposa, nunca me negó nada. Él con el dinero, que ya ves que en los matrimonios a veces el sí. dinero, él nunca, él era todo lo contrario. Yo a veces le decía, oye, se me acabó el dinero de la quincena, era a mitad de la quincena y nunca me preguntaba, ¿qué haces el dinero? Aquí está, lo que te haga falta. Y nunca tuvimos problema en ese detalle. Yo soy profesionista, pero yo nunca trabajé. Mientras él estuvo, siempre él daba para la casa. Él compraba las cosas y todo era para nosotros. Bueno, y aparte del golpe tan duro que de momento él muere, también te quedas sin, digamos, el sustento, ¿no? El sustento económicamente. Y eso porque fue no te dejó ningún seguro ni nada, sí. Fue todo tan repentino. Fue tan repentino y él acababa de contratar en su trabajo, acababa un mes de contratar. Entonces no me dieron las prestaciones que él tenía porque acababa de contratar y tenía un mes
Qué bárbaro. Entonces no me dieron, a mí no me pagaron seguro, no me dieron plaza, ni pensión, nada, quedó así. Pero realmente lo que más me movió fue mi corazón. Yo quedé totalmente destrozada. Yo no sentí ánimos de nada. Pero lo que sí me ayudó mucho fue que no dejé de ir, no dejé de congregarme a la iglesia. Así es. Yo seguía, por ejemplo... Y nosotros te insistíamos, sí, te hablábamos. Sí, usted, la hermana Meche, yo me acuerdo que cómo me hablaba y me mandaban cosas. Yo todo eso lo leía y mi familia venía, pero no, el dolor aún así con mi familia, estando ahí, no lo podía yo lograr, porque era un dolor intenso adentro, aunque uno no quisiera sentirlo. Pero ahí está. Entonces yo iba a la radio. A solas llorabas muchísimo. Muchísimo, era todos los días. Mis hijos iban a la escuela y yo agarraba para llorar. Era de todos los días. Entonces yo le decía al Señor, yo lo único que deseo de ti, Señor, en estos momentos es que tú toques. Ahorita que estaba viendo la mujer del flujo, le dije, yo quiero sentir ese toque divino tuyo. El día que yo lo sienta, este dolor se va. Pero necesito sentirlo, Señor, necesito sentir ese toque. Entonces, seguí en ese dolor. Yo iba a la radio. Tú realmente sabías la palabra, sabías reprender, sabías echar fuera, pero no se te quitaba muy adentro, estaba muy arraigado. Muy arraigado. Entonces, yo lo que hice fue, dije, no dejar nunca de asistir a la iglesia. Yo iba a los servicios y mi cuerpo no quería. Y yo iba a la radio, porque estoy en el ministerio de la radio, yo iba al comando, yo iba a las clases los sábados. Yo dije, yo no voy a dejar, yo voy a seguir. Y ahí seguía. Y eso me alimentaba, me llenaba, me consolaba. Pero con tu dolor adentro. Pero mi dolor. Y en una de esas, un domingo me acuerdo a la fecha, llegué, un domingo desperté. Yo siempre acostumbro a orar antes de comenzar las actividades, como nos han enseñado en Maranata, ¿no? Yo acostumbro, pero era un domingo. Entonces yo me levanté, pero yo sentí algo adentro, sentía yo una alegría, sentía yo un gozo. Y yo decía, bueno, ¿y qué me estará pasando, no? Entonces yo agarré y nada más oré así, medio oré y me bañé y me fui a la iglesia, al servicio de la mañana. Y yo me fui. Y allá sentí deseo de danzar y pasé adelante y dancé, pero yo sentía un gozo, pero no era en mi mente, sino salía del interior, interno. Entonces ya al final del servicio, me acuerdo que ustedes no estaban porque era un 8 de enero y el que estaba ministrando la palabra hizo el llamado y yo pasé. Y yo me acuerdo que oraron por mí ahí, pusieron mano y uno de los sugieres, que es el hermano Reyes, él me dijo, me acuerdo sus palabras que él me dijo, ¿sabes qué, Julieta? Dice, el Señor me dice que tú y tus hijos están bajo su cargo. Wow. Entonces yo dije, yo agarré y me fui a la casa con ese gozo porque no se me quitaba, era una alegría. Y yo dije, Señor, este es tu toque. Así Digo, gracias, Señor, y empecé a darle gracias y gracias. Y en una de esas, yo había ido unos días antes a una cumbre de la iglesia, de liderazgo. Entonces, el apóstol puso un video del predicador Derek Prince, que él ya se fue con el Señor. Entonces, yo dije, me gustó mucho su prédica y dije, yo lo voy a buscar en la casa, en YouTube debe de haber algo de él. Entonces, empecé a buscar, pero había muchos en inglés y yo andaba buscando uno en español. Y entonces agarro y veo uno y lo pongo y me pongo a verlo. Y él empezó a hablar. Entonces él dio una palabra y dice, y fue en el Salmo 84:6, dice su palabra, la palabra de Dios, dice, atravesando el valle de lágrimas. Cuando yo escuché eso, sentí algo en mi corazón, dije, es para mí. Y él dijo, mire, el Señor dice atravesando, y yo dije, sí es cierto, quiere decir, Señor, que has estado en ese valle. Que estaba en ese valle, pero que no me voy a quedar ahí, Señor. Sí, porque la misma palabra dice que atravesando, dice. Atravesando, que pasas y que llegas y que llegas de alegría. Exacto. Entonces ahí lo entendí. Dije, sí es cierto, Señor, tú no quieres que yo me hubiese quedado aquí, sino que tengo que pasar, porque es atravesar, es pasar. Y yo dije, el valle de lágrimas, yo estaba en un valle de lágrimas y desde ese día... Pero se va a convertir eso en gozo, dice, y en alegría.
En fuentes de vida. En fuentes de vida. Entonces yo dije, sí, Señor. Fue cuando yo empecé ya mi restauración. Haz de cuenta que no pasó nada. Yo empecé a sentir alegría, ánimos de vivir, ánimos de consolar a otros, ánimos con mis hijos, con mi familia. Bueno, la vida la vi de una forma muy diferente. Realmente el Señor te tocó ahí. El Señor me tocó. Fue su toque de gloria que te cambió completamente desde adentro. Desde adentro. Porque vino desde adentro. Yo lo pude sentir, lo pude percibir. Y ya con esa palabra dije, no, aquí esto es para mí. Y la verdad es que sí, yo le doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a ustedes, a la iglesia, porque realmente ahí pude ver que somos una familia, de verdad. Yo he conocido a hermanas que llegan a la iglesia, pero solamente de vista a veces, pero no las conozco bien. Y todas se acercaban y me daban una palabra. Y yo decía, bueno, si casi no la trato, ¿cómo es que vienen a mí? Y yo digo, antes de la muerte de mi esposo, la iglesia estaba, las personas estaban. ¿Y por qué no se acercaban a mí a darme una palabra? Y entonces yo dije, Señor, todo esto viene de ti, porque realmente somos una familia. En la familia, mucho apoyo, mucho amor. Y no sé, me sentía yo muy contenta y muy feliz, porque después pude ver que somos esa familia. Así es, la familia de Dios. La familia de Dios. Y sobre todo, yo les quiero decir, los que ven en la televisión y si se han identificado con este testimonio, que aunque tenga uno circunstancias muy difíciles, no hay que dejar de congregarse en las cosas de Dios. No hay que dejarlo. Ni de buscar a Dios. Porque el dolor es intenso, es muy intenso y no te da ganas de nada. Pero también, si se deja uno, ahí es donde vienen las depresiones, la opresión y todo eso. Y las enfermedades. Y las enfermedades, porque yo en un momento sentí, sinceramente les digo, yo no pensaba en la muerte, pero sí sentí que me iba yo a ir. Sí sentí. Era por la ligadura que tenía con tu esposo. Y yo me acuerdo que usted me lo dijo. Sí, yo te dije, rompe la ligadura. Hijita, tienes que romper la ligadura en oración. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo puede tomar ventaja. Y como tú le habías dado también un riñón, una parte de tu cuerpo, ¿no? Estábamos muy ligados. Estaban muy ligados. Y es que él era muy buena gente conmigo. No es que esté muerto, pero la verdad, él era un esposo muy buena gente conmigo y con mis hijos. Con nuestros hijos, pues, porque eran sus 2 hijos que teníamos. Y la verdad es que sí. Las cosas de Dios, y yo digo, Señor, me has demostrado una vez más que estás conmigo, porque yo había venido a tus pies verdaderamente por Él, pues porque yo le prometí al Señor, pero vivir esta experiencia, sentir esta experiencia que yo nunca antes la había sentido, fue algo tremendo. Yo digo, gracias, Señor. Pero que gracias a Dios ya está superado. Superado, sí, yo ahorita ya es muy diferente porque mi familia me decía, cuando me veía ellos me decían, ¿por qué no vamos a un psicólogo? Ajá, me recomendaban, pues, yo les decía, no, mire, bueno, yo respeto mucho la profesión de psicólogo, pero él no me puede ayudar. Tu problema era más allá de la más allá de una pastilla, más allá, solamente él me va a escuchar. Me va a escuchar todo lo que yo llore y le diga llorando. Pero yo lo que quiero es la sanidad interior. Ajá. Solamente Jesucristo. Y solamente Jesucristo puede dar esa sanidad interior, ese toque divino. Para aquellas personas que están teniendo algún tipo de necesidad de sanidad interior, diles algo. Sí, Cristo te ama y Cristo está muy cercano de ti. Aunque tú no lo veas, ahí está Cristo. Solamente tenemos que clamar y buscarlo a Él. Y sobre todo creer en Él. Así es. Así es. Pues este testimonio ha sido muy oportuno por las circunstancias que están viviendo muchas familias. Son los tiempos que nos toca hoy vivir. La Biblia dice tiempos peligrosos. La Biblia dice en Apocalipsis, Satanás, el enemigo de la familia, sabe que le queda poco tiempo y por eso está atacando como nunca la humanidad. Por eso está la función pastoral y de iglesias. Las iglesias no son adornos de la ciudad. Las iglesias son establecidas por el Señor precisamente para consolar, liberar, sanar, mostrar lo que es el amor de Dios. Toda persona debe acudir,
así como la enseñanza que dimos al principio de cómo si hay enfermedad, acudir a donde hay sanidad. Aquí tenemos el caso de Julieta. Ella permaneció firme. Ella, a pesar de todo lo que experimentó, ella se mantuvo siempre confiando en el Señor, acudiendo a las reuniones y Dios allí, al tiempo de Dios, porque todo tiene un tiempo. Las circunstancias adversas, los problemas de la vida son temporales. Todo es una temporalidad. El único que puede hacer olvidar el pasado, el único que puede traer sanidad al alma, a la mente, el único que puede traer el gozo para algo nuevo que comienza, es el Señor. Y ese gozo un día llegó a Julieta, sabiendo que Julieta está en el plan de Dios para este tiempo que estamos viviendo, y en esta experiencia también, puede ayudar a otras personas. Y como dice también la palabra, ahí se cumplió, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fortaleza. O fortaleza. Sí. Porque realmente ella esperó el tiempo en oración hasta que Dios la liberó, le dio su gozo y se sintió ya fuerte. Así es, como algunos dirán, ¿cómo gozo en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la depresión, como dicen que hoy está sucediendo en muchas familias? Pues la Biblia habla de ese gozo, gozo en medio del problema. Esto no lo puede solucionar ningún psicólogo, porque tiene que ver con la creación misma de Dios, el alma. Y solamente Dios es el único que puede sanar el alma. Así que les invitamos para que nos acompañen en nuestras reuniones. Siempre estamos orando por los enfermos y hablando de Jesucristo a toda persona. Servicios los domingos 8 de la mañana, mediodía, miércoles 7 de la noche. Y en este mes que está transcurriendo, mes de octubre, es un mes para la guerra espiritual contra el enemigo de la familia. Este es un tiempo de oración en guerra. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos en el espíritu, son los que lo toman por la fuerza. Avanzan. Así que este es un tiempo para acercarse a Jesucristo, pelear la buena batalla de bendición a favor de la familia. Gracias, Julieta, por habernos acompañado, y a ustedes que estuvieron con nosotros, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.